La Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran Señora, no hay nada que temer. Vence al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra Lucifer. A lo mejor tenemos que volver a lo que dicen los Hechos de los Apóstoles para resolver todos los problemas y volver a lo que dice, esta es la propuesta del Papa Ratzinger. Dice, el mundo ya no es el de antes. El siglo XXI es diferente, es un mundo pagano, perverso, pervertidor. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hacían los primeros cristianos en un mundo pagano. Es decir, formar comunidades alternativas de vida cristiana. Formar comunidades, grupos, mi familia, que mi familia sepa, hijito, aquí, oye, mamá, ¿y por qué tú no te comportas como los demás mamás? ¿Y por qué tu papá, por qué rezan aquí? ¿Por qué hacen eso? Porque nosotros somos cristianos. Nosotros somos diferentes. Entonces empezamos a formar comunidades alternativas de vida cristiana que vivan su fe, que vayan hacia arriba, que crean en Dios y no nos peleamos con los demás. Los que quieran ir para abajo, que se vayan todos para abajo. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a hacer lo que hacían los primeros cristianos. Y aquí están dos ejemplos que leemos en la Escritura. Una comunidad de vida cristiana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 al final. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Todos se conocían, todos se llamaban por su nombre. Partían el pan en las casas, era convivencia, no están hablando de la Eucaristía. Se reunían para convivir, para platicar, para saber, para ayudarse unos a otros a sacar a sus hijos adelante en sus problemas. Y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Era una comunidad que cantaba alegre, alabando a Dios. Recuerdo haber leído una historia muy interesante de una pequeña comunidad católica que vive allá en Nepal, donde son todos budistas. Y dice que muchos budistas se van a vivir a esa ciudad. Dice, ¿por qué se van? Porque aquí esta gente es alegre. Nosotros no nos queremos hacer cristianos, pero vemos que estos cristianos son alegres. Siempre están sonriendo, siempre están cantando, siempre están... Eso es lo que necesitamos. Ese es el flautista de Hamelin, la alegría, el gozo del espíritu, la música cristiana, el convivencia, el no hablar mal de los demás en casa, el espíritu positivo, alegre, bonito. Ese lo necesitamos, ese es un don del Espíritu Santo, como vamos a hablar adelante. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Qué hermoso esto. No estaban dando clases de apologética. No. Yo soy una apologética, yo defiendo mucho la fe, pero ellos no hacían eso. Yo lo hago no por convencer a los protestantes, sino por ayudar a los católicos que se van con los protestantes. Pero es interesante ver esta metodología que ellos seguían. Era su ejemplo de una familia cristiana alegre, contenta, feliz, lo que hacía que Dios agregara, era Dios el que estaba trabajando. Es lo mismo que dice el Papa, vamos a dejarle la acción a Dios para que sea Dios el que trabaje en el homosexual, en la lesbiana, en el ateo, en el protestante, en el judío, dejarle a Dios la acción de Dios y nosotros nada más vamos a usar la metodología del testimonio. Y si ustedes se llevan de aquí este mensaje, la mejor manera de educar a sus hijos es ustedes denle testimonio de vida cristiana. Yo me acuerdo de mi papá y de mi mamá rezando el rosario. ¿Saben de qué me acuerdo de mi mamá? De sus rodillas con callos, porque era una mujer de oración. Rezábamos el rosario, nada exagerado, lo normal, era la vida normal. No es que se la pasaban rezando, era la vida normal de una familia cristiana.
se rezaba el rosario, nos levantábamos en la mañana diciendo, oh María, Madre mía, yo me ofrezco todo a vos y en prueba de mi fila, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo. Nos aprendíamos, nos levantábamos rezando, nos acostábamos rezando, era una familia cristiana. Ese el ejemplo de mis papás. Y mi papá siempre lo decía, oye, dile a tu hijo esto, dile a tu hijo. Mi mamá se lo decía. Y mi papá decía, dale ese ejemplo. Y sí, yo me acuerdo de mi papá de rodillas ante el altar, como un soldado bien derecho, y todos los domingos a misa. Qué mejor ejemplo. Y a veces no nos damos cuenta, no vamos a misa. No damos ejemplo. Aunque no estemos casados por la iglesia, aunque tengamos problemas, vamos a misa, damos por lo menos ejemplo a nuestros hijos. Ese buen ejemplo es mejor que estarles gritando y insultando y golpeando y pegando. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran Señora, no hay nada que temer. Vence al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra